Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Pía Martín, soy médico veterinaria y trabajo en el Departamento de Asuntos Académicos del Colegio de Médicos Veterinarios. Tengo el placer de darle la bienvenida esta noche a esta charla del doctor Daniel Chavarría Chan. Queremos agradecer a la Comisión de Educación Continua de la Universidad Nacional, quien, bueno, en conjunto organizamos esta charla para poder compartirla con todos ustedes. Segundo, quería contarles que esta charla está siendo grabada y el video quedará disponible en la videoteca de la página web del colegio a partir probablemente del viernes, ya esté ahí. Esta charla tiene un tiempo aproximado de 50 minutos. Entonces, les solicitamos que si tienen, y las preguntas quedarán para el final. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir anotando las preguntas en el chat o pueden también pedir la palabra y les estaremos dando la palabra en el orden que está escrito en el chat en el momento en que se termine la charla. O ya después de todas esas primeras preguntas y comentarios, abriremos micrófono por si alguien más quiere comentar algo. Les solicito que por favor todos tengan los micrófonos apagados durante todas las charlas, excepto cuando ya vayan a hacer alguna pregunta a ustedes. Si gustan, pueden encender la cámara, pero no es necesario. Les cuento que el doctor Daniel Chavarría Chan se graduó con la licenciatura de médico veterinario hace 14 años. Ya él hizo posteriormente una pasantía en dermatología y en cirugía ortopédica de perros y gatos en la UNAM. Y recientemente terminó la maestría en microbiología de la Universidad de Costa Rica con énfasis en inmunología. Entonces, le doy la palabra, doctor. Hola, buenas noches y muchas gracias por conectarse aquí virtualmente. Eh, bueno, pues sí, como les dijo la doctora María Pía, pues soy médico veterinario y bueno, recientemente acabo de estar haciendo mi maestría en inmunología con énfasis en microbiología. Y bueno, de hecho vengo a presentarles un poco parte de la experiencia que tuve en, en estos estudios que estuvimos haciendo. Y bueno, particularmente les voy a contar un poco de mi tesis de maestría, pero enfatizando más en la parte clínica, ¿verdad? Que creo que es lo que nos interesa a la mayoría. Eh, entonces, bueno, vamos a ver aquí la presentación. Bueno, el título de la tesis y mucho de lo que vamos a hablar es de la comparación entre la inmunización pasiva y activa como procedimientos para controlar los envenenamientos producidos por la serpiente de terciopelo en un modelo canino. Como les decía, vamos a enfocarnos más en los aspectos clínicos el día de hoy. Bueno, a modo de introducción, ¿verdad? Solo recordar que eh, la, los accidentes zoofídicos es un problema con una distribución mundial, ¿verdad? En este mapa podemos ver las zonas más oscuras, es en donde más incidencia de mordeduras tenemos y claramente estamos en una región de alta incidencia, perdón. En humanos se describe que hasta 2,5 millones de seres humanos son mordidos por serpiente anualmente, de los cuales pues, hay una mortalidad en 125,000 casos. Y un aspecto muy grave en medicina humana es que hasta 400,000 personas pueden quedar con alguna discapacidad permanente. En medicina veterinaria, lamentablemente, no tenemos tantos datos, entonces apenas hasta el año pasado se publicó este estudio, ¿verdad?, de mordeduras de serpiente en animales domésticos, una primera revisión con enfoque global, y pues de aquí solamente, de Costa Rica, solamente teníamos una publicación realizada respecto a este tema. Entonces, de una vez invitarlos a que pues tratemos de documentar bien los casos que tengamos, de reportarlos y bueno, eventualmente lograr publicaciones científicas y poder aportar datos para que se genere información de lo que ocurre en medicina veterinaria en nuestro país. Bueno, la serpiente en particular de la que vamos a hablar, perdón,
Es la serpiente de terciopelo, cuyo nombre científico es Botrops asper. Es una serpiente pues, que habita desde el nivel del mar hasta 600 metros de altura y está distribuida desde el sur de México hasta la parte norte de Sudamérica, y desde luego esto incluye toda la región centroamericana. Es una serpiente grande, puede llegar a medir hasta 2,5 metros y es la responsable tanto en medicina humana como en medicina veterinaria de la mayoría de los accidentes zoofídicos y también es la que causa la mayor mortalidad. Eh, Esto, bueno, en parte porque su veneno es altamente tóxico, desde luego, pero además ella tiene un comportamiento agresivo. Recordemos que la mayoría de animales silvestres van a preferir huir ante la presencia del ser humano o de un posible depredador, como en este caso sería el perro, pero esta serpiente tiene una naturaleza de atacar. Inclusive cuando se les alimentan los serpentarios, ellas pues, se alimentan con un poco más de cautela porque apenas se abre la puerta de la jaula, ellas tienden a saltar, bueno, no a saltar, ¿verdad? Pero a lanzarse para atacar. Entonces, es una serpiente bastante agresiva. En Costa Rica, bueno, empezando por América Central, perdón, se reportan que en humanos hay hasta 4,000 casos anualmente y hay una mejor documentación de los casos. En medicina veterinaria en nuestro país, el único dato que encontré es una estimación de que habrían 10,000 bovinos siendo mordidos anualmente por serpiente de terciopelo, pero no tenemos datos en otras especies como podría ser el caballo, el perro o el gato. Extrapolando de medicina humana, pues vemos una gráfica de nuestro país en donde pues las zonas igualmente más oscuras son las que tienen una mayor incidencia de mordeduras y esto pues se cumple un poco, ¿verdad? Por lo menos con entrevistas que realicé a varios colegas de diferentes zonas del país, pues se cumple un poco que la región del Atlántico, del Pacífico Sur, perdón, del Atlántico, bueno, tanto norte como sur, y del Pacífico Central, son zonas de alta incidencia de mordeduras, al menos en perros. Este es un mapa de Panamá, que de hecho es el país centroamericano que mayor cantidad de accidentes ofídicos reporta, nuevamente en medicina humana. Y pues aquí vemos que el mapa está dividido en 4 regiones de 4 colores diferentes. Esto lo quiero resaltar porque en el caso de la serpiente de terciopelo, bueno, y en todas las serpientes en realidad, puede haber una variabilidad en la composición del veneno de una región a otra, incluso dentro de un mismo país. En estas 4 regiones de este país vecino, vimos que habían diferentes composiciones del veneno de una región a otra. En nuestro país también está bien documentado que perdón, las serpientes de la vertiente atlántica tienen una composición diferente que aquellas de la vertiente pacífico. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, que hay una variabilidad dentro de la misma especie, aunque compartamos género y especie, pero hay una variabilidad regional. Entonces, cuando, ¿verdad?, vemos o analizamos venenos de otras serpientes, pues tienen algunas diferencias que pueden ser importantes desde un punto de vista inmunológico. Pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que en promedio la serpiente Botrops asper tiene un veneno que se compone principalmente por una enzima que se llama fosfolipasa, o una familia de enzimas que se llaman fosfolipasas, particularmente las del grupo A2. Tenemos también metaloproteinasas dependientes del zinc como uno de sus componentes mayoritarios, y hay otros componentes de menor cantidad como las serinoproteasas, sin embargo son muy importantes en los efectos tóxicos que tiene. Tenemos lectinas tipo C, desintegrinas, que representan menos del 2% de la composición del veneno, y otras como las proteínas secretoras ricas en cisteína y la L-aminooxidasa, a las cuales todavía no se les ha atribuido un efecto tóxico, al menos conocido. Hablando de los efectos tóxicos de cada una de las familias de toxinas que tenemos en este veneno, pues bueno, las fosfolipasas, como su nombre lo indica, van a degradar los fosfolípidos, ¿verdad? Que es el componente estructural o mayoritario de las membranas celulares. Por lo tanto, el efecto de las fosfolipasas nos va a inducir necrosis a nivel celular, tanto en piel como en músculo. El efecto del veneno de terciopelo tiene capacidades
dermonecróticas y mionecróticas. Además, las fosfolipasas nos van a inducir edema, tanto por esa inflamación que están generando por la necrosis, como por la dilatación de los vasos linfáticos. Las metaloproteinasas dependientes del zinc, que era el segundo componente más abundante en el veneno, son responsables también de la dermonecrosis, pero uno de sus efectos importantes es que inducen coagulopatía y hemorragia. Esta hemorragia sobre todo por la ruptura de vasos sanguíneos, porque ellos destruyen parte de la membrana basal del endotelio vascular. Entonces vamos a tener una mayor permeabilidad vascular, incluso ruptura de vasos sanguíneos y por lo tanto hemorragia. Las serinoproteasas del veneno de serpiente, su principal efecto es la coagulopatía, y es que, como vamos a ver más adelante, ellas tienen una estructura similar a la de la trombina y van a activar la cascada de coagulación y nos van a consumir factores de coagulación que llegan a acabarse en el paciente y por lo tanto van a tener una incapacidad de coagular la sangre. Lo mismo hacen las lectinas tipo C, participan de forma leve, pero contribuyen con la coagulopatía y con las hemorragias que vemos en estos pacientes. Y además tenemos las desintegrinas que nos inhiben la agregación plaquetaria. Entonces ya no solo nos quedamos sin factores de coagulación, sino que además las plaquetas van a perder parte de su función. Inhibe la angiogénesis, lo cual es importante, sobre todo en el evento posterior. Una vez que el animal logra sobrevivir al envenenamiento, pues tiene que venir un proceso de reparación tisular y la angiogénesis es vital, desde luego. Esto lo voy a mencionar rápidamente. Recordemos que en lo que es la coagulación sanguínea, pues en el modelo clásico se estudia la vía extrínseca y la vía intrínseca. En ambos, pues tenemos diferentes factores de coagulación involucrados, pero finalmente todos llegan a converger en la trombina. Que la trombina, pues es la que se encarga de activar el fibrinógeno para generar fibrina, que es finalmente el componente del coágulo. Entonces, en la vía extrínseca, pues tenemos la fibrina como un componente importante. En la vía intrínseca, que es un poquito más compleja e involucra más factores, igual llega a converger en la trombina, que nos va a activar el fibrinógeno. Hoy por hoy se estudia la coagulación por otra vía, que se le conoce como el modelo celular, pero igual, ¿verdad? Después de una fase de iniciación, de amplificación y finalmente de propagación, lo que buscamos es activar la trombina, la cual va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y les decía que las serinoproteasas del veneno de serpiente, pues lo que van a hacer es activarnos esa trombina y por lo tanto van a empezar a convertir ese fibrinógeno en fibrina. En el paciente esto se va a manifestar como la formación de microtrombos en una coagulación intravascular, que en algunos pacientes puede llegar a ser letal, incluso en cuestión de minutos, pero en la mayoría de ellos lo que ocurre es que esos trombos se forman y se deshacen, se forman y se deshacen, pero consumen finalmente todo el fibrinógeno del paciente y por lo tanto ya él se vuelve incapaz de coagular. Si a eso le sumamos la degradación de la membrana basal del endotelio vascular, pues vamos a tener hemorragias muy fácilmente en estos pacientes. Como si fuera poco, pues los efectos del veneno, además está descrito y bien caracterizado que hay por lo menos 9 alergenos importantes en el veneno de serpiente y por lo tanto, en algunos pacientes podríamos tener además reacciones anafilácticas por la presencia de estos alergenos en el veneno, sobre todo en aquellos pacientes en los que ya ha habido una exposición previa al veneno, generalmente pues por una mordedura. Entonces podemos además tener reacciones alérgicas severas ante un evento ofídico. Ok, en el caso de los perros, pues como vemos en la fotografía, el perro pues tiene una naturaleza curiosa y se va a acercar a la serpiente, que si lo sumamos al comportamiento agresivo que suele tener la terciopelo, pues va a terminar en una mordedura. Y pues lo que decía la fotografía es que vamos a ver que tanto miembros anteriores como la cabeza es lo que queda más cerca de la serpiente y por lo tanto es en donde mayormente vamos a ver las mordeduras. Y pues nos van a provocar efectos tanto locales como sistémicos. Los locales caracterizados desde luego por inflamación, por necrosis de la zona, que inclusive en esta fotografía ya vemos que hay un punto central en esta lesión donde ya empezamos a ver una piel de color negro
definitivamente necrótica. Va a haber hemorragia por esa coagulopatía, por esa degradación de la membrana del endotelio. Vamos a tener entonces sangrados y por la falta de agregación plaquetaria. Como les decía, las fosfolipasas nos van a inducir edema, que en este paciente es bastante evidente a nivel facial y a nivel del cuello ventralmente. Y a nivel sistémico, bueno, pues también la coagulopatía, las toxinas, también esas fosfolipasas podrían llegar a tener efectos nefrotóxicos, sumados además a que ese edema, esa dilatación de vasos sanguíneos que se genera, esa hemorragia que se genera también en el paciente, van a provocarnos un shock hipovolémico y esto puede afectar la perfusión renal y por lo tanto vamos a tener nefropatía. En unos cuantos casos me tocó ver que además los pacientes desarrollaban parálisis o por lo menos paraparesis y se asoció que pues hay reportes que en medicina humana pueden generar la presencia del veneno espondilitis y mielopatías por hemorragias dentro del canal medular. Entonces también vemos paraparesis en algunos pacientes y por supuesto muerte. Les voy a mostrar aquí las fotografías de un caso que nos compartió la doctora Laura Chavarría, en donde, bueno, pues tenemos un canino cruce de Rottweiler y vemos una hemorragia intraocular. Estas hemorragias pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pueden ser, bueno, como en este caso a nivel de la cámara anterior del ojo, podemos tenerlo a través de las encías, podemos tenerlo a través de la orina, podemos tenerlo sangrados en heces o podemos incluso tener hemotórax o sangrados a nivel de la cavidad abdominal. Aquí vemos a este mismo paciente, ¿verdad? Vemos claramente la hemorragia que ha presentado. En este caso el sangrado sobre todo a través de la orina, a través de los ojos y a través de las encías. Y aquí vemos un poco de la patología clínica, en donde, bueno, pues en este hemograma, en la fórmula blanca, pues hay una evidente leucocitosis, prácticamente que todas las líneas celulares están aumentadas, linfocitos, monocitos, neutrófilos, incluso vemos neutrófilos en bandas. Esto es un evento agudo, severo, y en la fórmula roja vemos una anemia grave, ¿verdad? Un hematocrito de 11.7%, con una hemoglobina baja, con un cómputo de glóbulos rojos también bajo. Vemos que a pesar de lo severo de la anemia que está presentando, es una anemia regenerativa, lo cual es bueno. Y plaquetas por el suelo, ¿verdad? Esas plaquetas han estado consumiéndose en esa formación de microtrombos intravascular que les decía, y también pues ellas tratando de coagular todas estas hemorragias, pero recordemos que está inhibida la agregación plaquetaria y no hay factores de coagulación que nos permitan formar el coágulo de fibrina. En el urianálisis, desde luego, pues aquí recorté un poco la foto para mostrar simplemente el hallazgo que me interesaba. Vemos en el urianálisis un color rojo con una presencia importante de eritrocitos a nivel microscópico y que nos ejemplifican estos sangrados, estas hemorragias que va a presentar el paciente posterior a un evento ofídico. Aquí voy a tomarme un momentito para mostrarles un video que no lo pude subir. Este es de otro paciente que también fue mordido por terciopelo. Y esta primera muestra de sangre que tengo en la jeringa fue tomada antes de la aplicación del suero antiofídico. Fue en el momento en que ingresó el paciente. Esta es la muestra de sangre que le tomamos ayer al perrito mordido por terciopelo, en donde apreciamos que no hay una coagulación incluso 24 horas después del evento. Esta muestra la acabamos de tomar. Ya hay formación de coágulo leve, pero ya la hay 12 minutos después de tomada la muestra. No hay una coagulación completa, pero ya estamos recuperando la coagulabilidad de la sangre. Ok, eso bueno, simplemente era, como les decía, para mostrar, que en el momento en que el paciente ingresa, tomamos esta muestra de sangre
y vemos que no coaguló en el momento, no coaguló 24 horas después, pero la muestra que tomamos 24 horas después de aplicado el suero antiofídico, pues aunque no haya coagulado por completo, ya presentaba coágulos. Es decir, ya habíamos recuperado parte de esos factores de coagulación y por lo tanto ya estábamos nuevamente con una capacidad para coagular la sangre. Y eso es un punto importante porque el veneno de serpiente, como les decía, es desfibrinogenante, no podemos formar el coágulo de fibrina, inhiben agregación plaquetaria. Entonces, una de las características clínicas importantes que vamos a ver en el paciente que ha sufrido una mordedura es la incapacidad para coagular su sangre. Y pues, si bien es cierto que existen muchas pruebas a nivel de laboratorio clínico que se pueden realizar para evaluar los tiempos de coagulación, que las vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva, al final de cuentas, muchos de estos eventos ocurren a nivel de campo, muchas veces alejados quizás de algún laboratorio clínico, y los tiempos de coagulación es algo que podemos medir in vitro fácilmente, incluso como se muestra aquí en la gráfica, en una jeringa. Tomar en cuenta, eso sí, que hay una variación importante en los tiempos de coagulación según el recipiente en el cual lo evaluemos. Por lo tanto, si usamos un tubo de ensayo de vidrio, vamos a tener un tiempo de coagulación aproximadamente de 8 minutos, un poquito más de 10 si lo hacemos en plástico, y un poco más de 12 minutos si lo evaluamos en una jeringa. En promedio 10 minutos. En el estudio que hicimos, pues vimos que los pacientes con un envenenamiento de moderado a severo tenían tiempos de coagulación mayores a 20 minutos, al doble del promedio del tiempo de coagulación. Entonces, si nuestra historia clínica, digamos, en la historia clínica, pues a veces el propietario vio la mordedura, no siempre, pero a veces ven la mordedura, a veces encontramos la herida de mordedura en el paciente. Si proviene el animal de una zona donde hay alta incidencia de accidentes ofídicos, si además es una patología de un inicio súbito, agudo, y tenemos una incapacidad para coagular la sangre, pues podríamos tener en la mordedura de serpiente como uno de nuestros principales diagnósticos diferenciales. Entonces, para arriba de 20 minutos ya podemos decir que hay una coagulopatía y, como les digo, podemos tener el diagnóstico diferencial de mordedura de serpiente. Ya a nivel de laboratorio, pues podemos evaluar los tiempos de protrombina, que nos va a evaluar la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina parcial activada, que nos va a evaluar la vía intrínseca, y el que se nos va a ver más afectado en un accidente ofídico, pues es el tiempo de trombina, lo que hace es evaluar el paso de trombina a fibrinógeno, y es el que más se nos afecta en estos pacientes. Sin embargo, como les digo, a nivel clínico, con ver el tiempo de coagulación suele ser suficiente. El tratamiento, bueno, el tratamiento tradicional es inmunización pasiva. Por inmunización pasiva básicamente nos referimos a la transferencia de anticuerpos de un animal previamente inmunizado hacia el paciente que los requiere. En este caso, pues usamos el suero antiofídico que se produce aquí en el país, en el cual pues, bueno, se extrae el veneno de serpiente, después se mezcla con diferentes adyuvantes que se le van a inocular al caballo y posteriormente ese caballo va a desarrollar una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos que son extraídos de su sangre y pues ya purificados por ácido caprílico para comercializarse como suero antiofídico. La dosis la pongo entre signos de pregunta porque la literatura consultada tanto en humanos como en perros no hay una dosis específica ni por peso ni por especie. Ahora todos coinciden en que el tiempo definitivamente es un factor determinante. Lo vamos a ver más adelante. Ahora hay factores que nos van a afectar la efectividad del tratamiento. Desde luego que la especie animal, el caballo, esta línea de animales que tenemos en la parte baja de la diapositiva, pues son varios animales domésticos y están ordenados de acuerdo con su sensibilidad al envenenamiento de terciopelo. El caballo es el más sensible, seguido por la oveja, mientras que el gato y el cerdo no es que sean inmunes, desde luego que pueden sufrir un envenenamiento, pero suelen resistir mayor cantidad de veneno que las otras especies. El perro tiene una resistencia intermedia, pero bueno, definitivamente todos son susceptibles a los efectos tóxicos de este veneno.
La cantidad de veneno también es importante y recordemos que existen lo que se llaman mordeduras secas. Hay pocos estudios que han evaluado cuánto es la cantidad de veneno que inocula una serpiente en promedio, porque desde luego que hay una gran variabilidad en ese aspecto, pero la cantidad de veneno a la cual se expone la víctima es importante. La localización anatómica de la mordedura también es muy relevante. Como les mencioné hace poco, la cabeza y los miembros anteriores son los más afectados y pues llevan un mejor pronóstico que cuando son mordidos a nivel del tronco. Por supuesto que el tiempo entre el evento ofídico y el tratamiento es quizás el punto más importante que nos va a afectar la eficacia del tratamiento. Recordemos que el suero antiofídico, yo hago la comparación de que es como un extintor, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un incendio, lo puedo apagar con el extintor, pero lo que ya se quemó, ¿verdad? Lo mismo pasa con el veneno. Este veneno viene y empieza a ejercer su efecto tóxico de dermonecrosis, de mionecrosis, edema, hemorragias, coagulopatías, y el suero antiofídico viene y detiene, neutraliza el veneno para que siga haciendo su efecto tóxico. Pero ya lo que se necrosó, ya se necrosó. Por lo tanto, el tiempo en el cual apliquemos el tratamiento es sumamente relevante. Y la vía de administración pues también influye porque desde luego que la vía intravenosa es la que nos va a brindar la absorción más rápida y por lo tanto la distribución del medicamento también más rápido y es la vía ideal. Sin embargo, no siempre es factible. A veces el tratamiento es aplicado por el cuidador del animal y no por un veterinario y por lo tanto la vía intramuscular es válida, aunque, repito, se prefiere la vía intravenosa. Aquí voy a empezar a comentarles un poquito de qué fue lo que hicimos y por qué. Eh, el tratamiento que nosotros estábamos proponiendo era hacer una inmunización activa. Entonces vimos que la inmunización pasiva, yo transfiero anticuerpos, en este caso equinos, a un perro. Pero la inmunización activa consiste, es lo que hacemos con las vacunas, ¿verdad? Vamos a vacunar al paciente para que él tenga sus propios anticuerpos. Porque teóricamente esto va a aumentar la posibilidad de sobrevivencia ante un evento ofídico. Eso si logramos inducir un título de anticuerpos que sea similar o mayor a lo que logramos con la inmunización pasiva. Y si uno logra demostrar eso, pues tenemos la base ética para poder realizar ensayos clínicos. Se ha probado en bovinos con un efecto parcial, ¿verdad? Ahí se ve el título de esta publicación, en donde vemos que la inmunización con un toxoide bootrópico logró aumentar la posibilidad de sobrevivencia del animal, aunque no logró controlar del todo el envenenamiento. Y en caninos, en Estados Unidos, tienen un toxoide crotálico. El Crotalus atrox es básicamente la serpiente de cascabel norteamericana y pues se comercializa este toxoide. Sin embargo, no hay muchos estudios clínicos que respalden su seguridad y su eficacia, la cual es difícil de evaluar, puesto que la mortalidad de esta serpiente norteamericana es menor al 1%. Entonces, bueno, eso no, la justificación de hacer este trabajo es que la atención médico-veterinaria es oportuna, va a reducir la mortalidad, pero no siempre se logra dar esa atención de forma oportuna. Queríamos demostrar que la inmunización activa fuera factible de realizar en el perro y compararlo entonces con la inmunización pasiva. Esto nos llevó a plantearnos la hipótesis de que perros inmunizados activamente con un toxoide bootrópico desarrollarían una respuesta mediada por anticuerpos que sería igual o más efectiva que la que se logra con la inmunización pasiva temprana con una dosis terapéutica de antiveneno. Y como objetivo general, entonces, nos planteamos relacionar la farmacocinética de un antiveneno antibotrópico, ¿verdad? El suero antiofídico, en perros, o sea, compararlo contra el título de anticuerpos que desarrollan estos animales luego de inmunizarlos activamente con el toxoide botrópico y comparar a ver cuál era más eficaz para controlar este envenenamiento. Obviamente, pues tuvimos que cumplir con las consideraciones éticas, ¿verdad? Todos los permisos de investigación biomédica que involucran a animales. Tuvimos el financiamiento de la International Foundation for Science. Y pues bueno, la investigación se desarrolló prácticamente que en 3 lugares. En el Instituto Clodomiro Picado, pues Acoproba es una fundación o una asociación que tenemos para ayudar, es una asociación costarricense por el bienestar animal. Yo fui uno de los fundadores, entonces teníamos ahí varios perrillos clínicamente sanos que podíamos usar para averiguar
la seguridad y la efectividad del toxoide, y pues por supuesto que todo se realizaba en mi clínica veterinaria. Grosso modo, lo que hicimos fue, bueno, primero caracterizar envenenamientos y darles el tratamiento con la dosis que estábamos postulando. También tomamos perros sanos y les administramos suero antiofídico para caracterizar su farmacocinética y comparar esa farmacocinética con la del toxoide. Y queríamos tener otro punto de comparación, entonces tomamos un grupo de perros a los cuales los llamamos perros hiperinmunes. Los hiperinmunizábamos con veneno diluido en adjuvante de Freund completo y Freund incompleto posteriormente, que es básicamente lo que se hace con los caballos. Entonces, básicamente hicimos un suero antiofídico a base de perro, digamos, y comparábamos la potencia que tenía esto en pruebas que se llaman neutralización de letalidad para tener otro punto de comparación de nuestro toxoide. Entonces, el objetivo 1 era caracterizar la clínica presentada por perros envenenados y ver si una dosis de 20 mililitros de antiveneno, es decir, 2 frascos, eran eficaces en rescatar a estos animales. Pues lo que hicimos fue recopilar información de pacientes que hayan sido mordidos naturalmente. Tomábamos muestras de sangre para evaluar sus tiempos de coagulación y seleccionamos la dosis de 20 mililitros basado en varias encuestas que hicimos con clínicos de zonas de alta incidencia. Algunos datos que se arrojó de esa parte, pues un factor que nos dificulta siempre el tratamiento y sobre todo para hacer reportes científicos es que no siempre se identifica cuál fue la serpiente involucrada, ¿verdad? En este caso apenas un 32% de los casos pudimos identificar la serpiente. El sexo del paciente pues lo reportamos, pero no tiene mayor relevancia. La zona anatómica, por supuesto que es muy importante. Como les decía, miembros y cabeza son las zonas que normalmente son mordidas. Algunos pueden llegar a ser mordidos en el tronco. Y bueno, aquí vemos algunas fotografías de los pacientes, ¿verdad? Vemos aquí claramente la inflamación, el edema a nivel del belfo. Esta fotografía ya la habíamos visto a nivel del cuello, ¿verdad? Con un poco de necrosis. Es un paciente que lamentablemente falleció con hemorragias a nivel de tórax, ¿verdad? La fotografía quizás no es muy buena, pero vemos aquí una hemorragia, pues la sangre que ha salido por boca y por nariz de este paciente. Esta última fue un caso muy interesante porque esta la trajeron casi que inmediatamente después de haber sido mordida. Entonces pudimos ver cómo la inflamación, cómo el edema se desarrolla muy rápidamente. Inclusive en una hora ya teníamos bien documentada la coagulopatía. En una hora había duplicado incluso el diámetro del antebrazo, que fue donde sufrió la mordedura. Y fue un caso muy interesante. Después vamos a ver una fotografía de esta perra. La habíamos operado como, no sé, 10, 15 días atrás por una cirugía en la rodilla. Y aunque ya la herida estaba sana, cuando fue mordida por la serpiente, llegó a la clínica con una hemorragia a través de la herida quirúrgica de ese evento anterior. Este es otro factor que nos limita mucho para hacer reportes científicos y es que no siempre tenemos la certeza de cuándo ocurrió el evento. Entonces, en este estudio seleccionamos poquitos casos en los que sí cumplíamos con saber que había sido una terciopelo, con saber cuándo había sido mordido y para poder entonces establecer algunas diferencias en cuanto a la efectividad del tratamiento. La mayoría de pacientes que atendimos fueron entre 6 y 24 horas después de ocurrido la mordedura. La mortalidad en los casos que cumplieron todos los criterios de inclusión fueron 2. Un paciente que ya tenía más de 24 horas de haber sido mordido en el tórax, no pudimos salvarlo, y un paciente que tenía más de 12 y menos de 24 horas de haber sido mordido en la cabeza, que es el pudulcito que les mostré con la hemorragia a nivel pulmonar. El tratamiento suero antiofídico, 20 mililitros, fue efectivo en nuestro estudio para rescatar a la mayoría de pacientes. Terapia de fluidos es indispensable. Y control del dolor, recomendamos el uso de opioides o que son opioides sintéticos como el tramadol. En algunos casos ya venían con AINES y en otros casos ya se había instaurado una terapia antibiótica que vamos a discutirlo más adelante. Esto es básicamente lo que les acabo de comentar. Y bueno, queríamos saber entonces, les pusimos 20 mililitros de suero antiofídico, pero queríamos conocer cuál es la potencia real de ese suero antiofídico. Entonces para eso hicimos pruebas de neutralización de letalidad en ratones y lo que hacíamos era incubar el suero antiofídico en presencia o mezclado con veneno de serpiente, lo inyectábamos en ratones por vía intraperitoneal y determinábamos la dosis efectiva 50, que es aquella que rescata a la mitad de los ratones del estudio.
y nos daba que teníamos una potencia neutralizante de 5.8, es decir, es capaz de neutralizar 5.8 miligramos de veneno por mililitro del producto. Ya viendo que 20 mililitros resultaban eficaces, queríamos saber cómo se comportan esos 20 mililitros en el perro. Entonces hicimos determinamos los parámetros farmacocinéticos de este antiveneno, y para ello pues tomamos 4 perros sanos de 20 kilos y les administramos los 20 ml por vía endovenosa, y tomamos muestras seriadas, ¿verdad? Desde el minuto, bueno, una muestra basal desde el minuto 1 y hasta 4 semanas después de la administración del suero antiofídico. Y bueno, mediante ELISA determinábamos la presencia de suero antiofídico en la sangre de estos animales. Aquí tenemos los resultados que gráficamente se ven así. Tenemos una absorción inmediata, puesto que es por vía intravenosa, y rápidamente, prácticamente que a las 24 horas, ya se ha casi que aclarado por completo el suero antiofídico en el paciente. Y después tenemos una meseta larga conforme el cuerpo va eliminando esos anticuerpos equinos de su organismo. Esto básicamente lo que nos interesaba era determinar la concentración máxima, es decir, cuántas inmunoglobulinas equinas es lo máximo que alcanzamos con la dosis de 20 ml para neutralizar el envenenamiento. Y ese dato pues era muy importante para nosotros, porque sabiendo la concentración de inmunoglobulinas equinas en el suero, podíamos saber cuánto estábamos realmente neutralizando de veneno, y pues nos da el dato de 0.021. Y entonces ya teníamos contra qué comparar nuestro toxoide, que ese fue el objetivo específico 3, ¿verdad? Determinar qué pasaba cuando administrábamos el toxoide en el perro. El toxoide básicamente es el veneno detoxificado, que lo detoxificábamos con exposición al calor, y como vehículo utilizábamos fosfato de calcio para pues, inocularlo en perros. También queríamos tener otro punto de comparación, como les había mencionado, que es el adyuvante de Freund, el veneno con adyuvante de Freund. Y en esto, pues, era, como les decía, hacer como un suero antiofídico a base de inmunoglobulinas caninas y ver si eran capaces de rescatar a los ratones del envenenamiento, y en efecto, alcanzábamos una potencia neutralizante de 0.37 miligramos por ml, lo cual es bastante alto, y hubiese sido suficiente. Es decir, este dato nos dice que el perro es capaz de desarrollar anticuerpos neutralizantes contra el veneno, pero el adyuvante de Freund es muy grosero para usarlo como una vacuna normalmente. Entonces, ahí es en donde entra el toxoide, ¿verdad? Lo probamos en 15 animales. Igual determinábamos la concentración de anticuerpos que ellos desarrollaban mediante ELISA. Y bueno, algo pasó con el lote C, que no nos generó respuestas en ninguno de los perros, pero en lote A y lote B, con 3 refuerzos, alcanzábamos el valor que queríamos, que sobrepasa el de la inmunización pasiva de 0.021 miligramos por ml. El problema es que a los 6 meses se pierde la respuesta. Aquí vamos a repasar algunos conceptos de la parte clínica. La serpiente Botrus asper, pues definitivamente es la responsable de la mayoría de accidentes zoofídicos en Costa Rica. Los perros se han comportado, por lo menos geográficamente, de forma similar a los humanos en nuestro país. Hay que, desde luego, insisto, reportar esto, generar más datos, y pues identificar cuál serpiente fue la implicada siempre es un desafío. Inclusive en otros países se ha propuesto el uso de técnicas de biología molecular para detectar el veneno y saber exactamente cuál serpiente fue la implicada. Ahora, no todos los pacientes presentaron coagulopatía. Yo les vengo diciendo que el tiempo de coagulación es sumamente importante. Esos pacientes que no presentan coagulopatía, aunque tengamos certeza de que fueron mordidos por una serpiente, podríamos estar en presencia de una mordedura seca. Y esta mordedura seca pues se ha estudiado de que puede ser por defectos en la serpiente, ya sea a nivel de sus colmillos o a nivel de la glándula de veneno, la edad y el estado de la serpiente. Si la serpiente recientemente comió, puede ser que haya gastado su veneno y no tenga suficiente para envenenar al paciente. Los animales jóvenes, las serpientes jóvenes no tienen suficiente control de su glándula y suelen inocular más veneno que un adulto. Como les decía, pues el adulto tiene un control voluntario del veneno. Puede ser que la serpiente solamente quiera morder porque su veneno ella lo quiere para cazar, para alimentarse, no para andar mordiendo víctimas. Y obviamente el movimiento de retirada que hace la víctima puede reducir la cantidad de veneno que es inoculada. También podemos tener
pacientes que ya hayan sido mordidos previamente y por lo tanto tengan una respuesta de anticuerpos que neutralice el veneno, o algunas especies que tienen una resistencia natural al veneno. Este es el caso que les decía, que había sido operada de la rodilla y empezó a sangrar en el momento en que fue envenenada por la serpiente. Y la sintomatología en caninos es básicamente la misma que vemos en otros pacientes de otras especies, incluso el ser humano, como inflamación, dolor, edema, coagulopatía, necrosis y hasta muerte. Hay algunos estudios que dicen que son más los eventos a nivel de la cabeza, hay otros que dicen que son más a nivel de los miembros, pero bueno, definitivamente cabeza y miembros son las zonas más afectadas, miembros anteriores principalmente, y por último lugar el tronco, ¿verdad? Rara vez son mordidos ahí. El tratamiento, este es un punto que yo quería detallar bastante, y es que cuando entrevistamos a los colegas de zonas de Guapiles, de San Carlos, de Puriscal, de Orotina, de Punta Arenas, ¿verdad? Zonas de alta incidencia de mordeduras, encontramos una gran variabilidad de los tratamientos reportados. Desde colegas que nos dicen, yo nunca he usado suero antiofídico para tratar una mordedura, hasta colegas que nos decían que han utilizado hasta 16 frascos para el tratamiento de un envenenamiento por terciopelo. Cuando hicimos la estadística, la moda era 2 frascos y por lo tanto esa fue la dosis que nosotros tomamos como eficaz y pues pudimos validar en este estudio que sí lo era, junto con opioides y terapia de fluidos. Esa es la base. Pongo los antiinflamatorios y los antibióticos entre signos de pregunta porque en el caso del antibiótico, recordemos que estamos ante la emergencia de muchas bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, muy juiciosos a la hora de recomendar una terapia antibiótica. Entonces, si tenemos un paciente que ha sido recientemente mordido e instauramos rápidamente nuestra terapia antiofídica, posiblemente no vayamos a tener efectos severos a nivel local. Vamos a tener poca necrosis, tanto de piel como de músculo, y por lo tanto puede ser que no necesitemos una terapia antibiótica. En caso contrario, si ya el paciente viene con edema, necrosis, síndrome compartimental, etcétera, pues deberemos utilizar un antibiótico idealmente basado en cultivo y antibiograma. ¿Ok? Pero entonces el antibiótico va más enfocado a controlar posibles complicaciones posteriores al envenenamiento y desde luego que no va a controlar el envenenamiento como tal. Y el uso de antiinflamatorios, sobre todo los no esteroideos, pues es cuestionable, puesto que sabemos que, como les he mencionado, algunas de las toxinas son nefrotóxicas y por lo tanto queremos proteger el riñón, ¿verdad? Con la terapia de fluidos principalmente, y no queremos ponerle más presión con los AINES. Entonces, siempre me reservo un poco el uso del antiinflamatorio, particularmente en estos casos. El relojito de arena está puesto ahí para recordarles, el tiempo es trascendental, es uno de los factores más importantes para que tengamos éxito en nuestra terapia. Ahora, ¿por qué algunos colegas usan 1? ¿Por qué unos usan 16? La respuesta más común que encontramos en los colegas que usaban más frascos, 4, 8, 10, 12, etcétera, es que ellos continúan administrando el suero antiofídico hasta recuperar los tiempos de coagulación. Y aquí, pues con todo respeto para ellos, es un error, ¿verdad? Porque, como les había explicado, el veneno lo que hace es activar la trombina para que se convierta el fibrinógeno en fibrina. Entonces, la coagulopatía está dada por consumo de los factores de coagulación. Aunque ya nosotros hayamos controlado o neutralizado el veneno con los primeros 2 frascos, esos tiempos de coagulación no los vamos a recuperar hasta 24 horas después, por lo menos, que es cuando el hígado ha vuelto a sintetizar nuevamente esos factores de coagulación. Entonces, considerar el tiempo de coagulación como método para validar si ya controlamos el envenenamiento o no, es un error. Lo que se recomienda es 2, máximo 4 frascos y estar sobre todo atento a los signos, a los parámetros fisiológicos del paciente. Una vez que se ha controlado el envenenamiento, suele haber una normalización de los parámetros, ¿verdad? Ya no, o sea, la temperatura, vamos a tener una frecuencia cardíaca y respiratoria normal y hasta el día siguiente vamos a recobrar esos tiempos de coagulación.
Esta fotografía la pongo porque el suero antiofídico son proteínas exógenas, son proteínas de caballo, y por lo tanto pueden inducir reacciones de anafilaxis en el perro. Más o menos está descrito, es variable entre un 3 y un 10%, en mi experiencia fue un 7% de pacientes me desarrollaron reacciones anafilácticas al suero antiofídico, y también por eso es importante esperarnos un poco en el uso de antiinflamatorios no esteroideos, porque en este paciente que me desarrolla una respuesta anafiláctica al suero antiofídico, pues es muy importante el uso, por ejemplo, de un corticoide de acción rápida como la dexametasona, y si ya le había aplicado, por decir alguno, meloxicam, ya estaríamos combinando dos moléculas antiinflamatorias y potenciando, por lo tanto, sus efectos tóxicos, tanto a nivel gástrico como a nivel renal. Entonces, yo recibo al paciente, tomo mis tiempos de coagulación, si está envenenado, aplico mi terapia de fluidos, mi terapia antiofídica, y hasta después de ese momento valoro si requeriremos un antiinflamatorio no esteroideo o si, como en el caso de la fotografía, vamos a requerir el uso de un corticoide. Esta foto la tomé de Facebook, lo reconozco y le doy el crédito a la doctora Priscila Ortiz de Innova Biomedicina Veterinaria. Pues es una colega que, como muchos de ustedes saben, se dedica a medicina regenerativa con el uso de células madre, y particularmente ofrece estos injertos de piel de tilapia. Y lo que quiero ejemplificar con esta fotografía, este fue un paciente mordido a nivel del vientre, que ella pues compartió en su Facebook, y me tomé el atrevimiento de robarle la foto. Entonces fue un paciente mordido por serpiente que desarrolló una necrosis extensa de la piel del vientre, y pues fue tratado con piel de tilapia. Lo que quiero decir con esto es que una vez que hemos controlado el accidente ofídico, el envenenamiento, la emergencia como tal, tenemos que ocuparnos de las heridas y de las secuelas que deja esto. Recordemos que en humanos, por ejemplo, 400.000 personas pierden un miembro, quedan con una lesión severa, incapacitante, posterior a un accidente ofídico. En nuestros pacientes ocurre lo mismo, y tenemos que no solo sacarlos de la emergencia, sino darles un acompañamiento adecuado con el manejo de heridas, y esta es una excelente opción. La farmacocinética del veneno, del antiveneno, pues rápidamente se distribuye al ser aplicado por vía intravenosa, y ellos pues son anticuerpos de alta afinidad hacia el veneno, por lo tanto van a llegar rápidamente a la zona de la mordedura, que además pues tiene aumentada su permeabilidad vascular, y por lo tanto eso explica por qué las concentraciones caen rápidamente a nivel de sangre, y posteriormente pues van a ir siendo degradadas por el sistema inmunológico del paciente, ya que son proteínas exógenas, y por lo tanto vamos a ver esta primera curva que sube inmediatamente por la administración intravenosa y cae rápidamente por la extravasación del suero antiofídico, y posteriormente esa meseta en donde se va eliminando más lentamente. Bueno, esto era como parte de mi tesis, ¿verdad? Entonces les decía que la concentración máxima nos da una potencia neutralizante de 0.21, y por lo tanto queríamos llegar a ese valor con el toxoide, y lo lográbamos incluso desde el segundo refuerzo, pero 6 meses después ya no era detectable nuestra respuesta inmunológica. Por lo tanto, si bien el toxoide eutrópico nos podría eventualmente proteger al paciente, lo hace por muy poco tiempo, y por lo tanto no lo pudimos considerar como un método efectivo para controlar envenenamientos, pues tendríamos que estar revacunando al paciente cada 3 meses. En vacas se logró algo similar, ¿verdad? En donde pues no se controlaba por completo el envenenamiento, pero sí se reducían sus signos clínicos. En caballos también se ha estudiado con el toxoide crotálico, ¿verdad? Y sin embargo tampoco logra desarrollar una respuesta inmunológica potente, o tan potente como el envenenamiento natural. En perros se comercializa el toxoide crotálico, no así el botrópico aún, porque seguimos con la investigación tratando de desarrollar o utilizar un vehículo que nos aumente la duración de esta respuesta inmunológica, para ver si logramos pues entonces retrasar el envenenamiento. Hay estudios en donde vimos que, sobre todo en ratones, podríamos inducir anafilaxis también con el toxoide botrópico, y aunque pues desarrollamos anticuerpos en menor cantidad que con el veneno nativo,
pues esos anticuerpos eventualmente podrían rescatar al paciente y seguimos trabajando en la duración de la inmunidad que esto genera. Como conclusiones de nuestro estudio, pues los efectos locales, edema, dolor, necrosis y sistémicos como malestar general, coagulopatía, hemorragias y eventualmente muerte son los mismos que vemos en el perro, son los mismos que vemos en el ser humano, en caballos y en otras especies. Colegas, no tenemos un consenso entre nosotros sobre la forma de tratar esto. Aparte de resaltar la importancia de medir los tiempos de coagulación cuando sospechamos de un envenenamiento, aquí pudimos recopilar evidencia de que 20 mililitros pueden ser suficientes para salvar a un paciente. Y esto es importante porque muchas veces el suero antiofídico, su costo es una limitante para tratarlo. Y pues con este estudio estamos demostrando que la mitad del producto que se utiliza regularmente es suficiente para rescatar el envenenamiento. Esta parte farmacocinética me la voy a brincar. Y pues la última conclusión a la que habíamos llegado es que los perros son capaces de responder, podemos generar este toxoide, seguimos investigando para ver si en algún momento les tendremos una vacuna para que los pacientes que sean mordidos tengan un mayor chance de sobrevivir, aun cuando no se vea el accidente ofídico inmediatamente. Bueno, esto es básicamente lo que les acabo de decir. Estamos tratando con otros adyuvantes, otros esquemas de inmunización para ver si finalmente logramos tener esta vacuna antibotrópica. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a detener aquí la pantalla. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchas bien. Sí, claro, lo escucho. Ok, es como, ¿qué tan común es el daño al sistema nervioso central? Y si tal vez después del ataque quedan secuelas, por así decirlo. Sí, es poco frecuente, sí, como mencionaba, sí está descrito la discospondilitis, ¿verdad? La inflamación del disco intervertebral. En un caso vimos, bueno, obviamente en necropsia, vimos hemorragias a nivel de la médula espinal y del canal medular, con un coágulo incluso que estaba comprimiendo la médula. Pero la mayoría se recuperaron sin complicaciones. Desde luego que ocuparon terapia física y todos los cuidados, yo les llamo como cuidados de enfermería, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente en un ambulatorio, de asegurarnos de que estén orinando, que no se vayan a presentar úlceras por decúbito. Pero al menos los casos en los que he visto y que han sobrevivido, no quedaron secuelas posteriores. Fue un evento temporal y se recuperaron sin problemas. Es raro que se presenten los signos neurológicos. Ok, listo. Y bueno, tenía otra, no sé Sí, cuál es como el camino a seguir tal vez para aumentar la inmunidad, porque si es que a los 6 meses como que se perdía, no sé si tienes alguna idea o como para aumentarla, para que dure más, por así decirlo. sí, básicamente es trabajar en el vehículo. Recordemos que cuando inmunizamos a un paciente, llámese por una vacuna de parvovirus o de distemper, y en este caso de veneno, el sistema inmunológico requiere no solo el antígeno, sino que requiere acompañarse de un estímulo inflamatorio. Entonces, ahí siempre estamos en el dilema de un vehículo que nos permita generar una respuesta inflamatoria, pero casi que sea subclínica, ¿verdad? Para que no vayamos a generar una inflamación marcada o severa en el tejido. En los pacientes que utilizamos como control con el adyuvante de Freund, el adyuvante de Freund, a grosso modo, es aceite mineral y restos o paredes de Mycobacterium. Entonces generan una inflamación fortísima y por lo tanto generan una inmunidad que en este caso se la seguimos a los perros hasta por año y medio, y al año y medio seguían teniendo respuestas inmunológicas importantes. Pero esos pacientes desarrollan abscesos generalmente en el punto de aplicación. Por lo tanto, ahora lo que estamos trabajando es con diferentes adyuvantes. Hay unos que son agua en aceite, hay otros que hacen la emulsión es inversa, de aceite en agua. Probamos con hidróxido de aluminio, fosfato de calcio, etcétera. Ahí hemos estado trabajando eso, e incluso una de las que vamos a probar es usando incluso veneno nativo.
o sea, es decir, veneno sin detoxificar, pero con adyuvantes que nos permitan una liberación más lenta. Le voy a Ok, dar la listo, palabra, gracias. perdón, le Bueno, voy a dar la palabra a Alejandro Esquivel, que levantó la mano. Hola Doc, buenas noches. Una Buenas noches. pregunta. ¿Esta inmunidad también sirve con las del género Elapidae o solo Viperidae? Solo bipéridos. Los elápidos tienen una composición, pues, no sé, vamos a ver, igual tienen fosfolipasas y todo, pero tienen particularmente una toxina que se llaman toxinas de 3 dedos. Los elápidos se caracterizan por su efecto neurotóxico, ahí sí, ¿verdad? Que ellas inhiben las sinapsis neuromusculares y la muerte en el caso de los elápidos viene por parálisis respiratoria generalmente. Entonces, en el caso de los elápidos necesitaríamos una inmunización contra esas toxinas de 3 dedos. Ahora, por lo menos en Costa Rica, básicamente tenemos dos elápidos, Pelamis platurus, que es la serpiente marina, y coral, pero son muy, muy, muy raros realmente los accidentes por coral y prácticamente que anecdóticos los que se presentan por Pelamis platurus. Entonces casi no investigamos en eso, la verdad. Ok, pura vida, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Le voy a dar la palabra, un momentito, por favor, le voy a dar la palabra a Pablo Arias, quien levantó la mano. Ya después le doy la palabra a José Luis Rojas. Aló. Hola, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿En cuánto tiempo debería yo de pasar los 20 ml del suero antiofídico? O sea, ¿cuánto tiempo debería de tardar? Sí. Esa siempre es una incógnita que uno se pregunta, ¿verdad? Cuando le dicen intravenoso lento. Nosotros lo hacemos más o menos en un lapso de unos 2 a 3 minutos. Y aplicamos los 2 viales así, o sea, seguiditos. No es como que aplicamos uno, esperamos un rato, no. En unos 2 a 3 minutos aplicamos los 20 mililitros del suero antiofídico. En humanos hay varios estudios en donde se demuestra, y pues obviamente tiene una lógica inmunológica, el aumento de reacciones anafilácticas con la aplicación de viales subsiguientes. Entonces es mejor aplicar todo, o sea, la dosis completa, en este caso de 20 ml, en un primer bolo, que como te digo, de unos 2 a 3 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. De vida. Por favor, José Luis Rojas, puede hacer. Bueno, muchísimas gracias en realidad por la excelente exposición. Creo que eso crea un debate posterior. Creo que hay algunas recomendaciones. Primero, yo quería recomendar a ver si usted, doctor, había revisado un poco para complementar un estudio de tesis que hizo la doctora Silvia Fernández para tesis hace algunos años en perros, que sería muy interesante porque ahí también se dicen varias cosas. Después de eso quería hacerle una pregunta en cuanto al enfoque que se ha venido dando a nivel nacional y el enfoque que usted nos acaba de decir en el sentido de que de acuerdo a la administración de suero antiofídico, más que dar una dosis fija, más que todo se da de acuerdo al estado clínico, digamos, y patofisiológico del paciente, digamos, si es benigno, si es mediano o si es grave. Entonces, realmente, ya usted nos da pues, un enfoque de dar una dosis fija contra el enfoque de dar una dosis diferenciada de acuerdo a al estado clínico del animal, y sería entonces interesante poder crear, digamos, un foro mismo acá en el colegio con base a lo expuesto por varios, en el caso por la doctora Fernández, por el doctor Jorge Villalobos, ¿verdad? En ese sentido sería muy interesante conocer. La otra cosa, en caso de las vacunas, usted al inicio
dijo a haber una diferencia entre el Pacífico y el Atlántico, de acuerdo a los hábitos alimenticios, probablemente. Sería muy interesante también si eso afectaría a la hora de hacer un tipo de este suero bueno, antitoy pasivo, ¿verdad? Y la otra cosa que quería ver es si en el caso que no se presentó una coagulopatía, si ustedes vieron el tipo de serpiente que era, porque en la literatura del clodomiro acá habla de que hay serpientes en nuestro país, digamos como ejemplo la lora verdadera, que no tiene ese efecto de coagulopatía que usted mencionaba que no había en muchos casos, y también la Nasutus. Entonces, si ustedes vieron alguna cosa de esas y si usted complementó con el caso de la tesis de la doctora Silvia Fernández. Ok, Doc, buenas noches. Vieras que la tesis de la doctora Fernández no la encontré, la verdad. No sé. Yo podría en este caso tal vez fornecerla porque creo que es muy interesante y debe estar en la UNA. Sí, me encantaría. Más bien le agradecería si me la comparte. Con respecto a lo de la administración de las dosis siguientes, digamos, o de acuerdo con el envenenamiento del paciente, el cuadro clínico que presenta, en general, vamos a ver, los casos que reporté acá, todos fueron casos que cumplieron los criterios de inclusión en el estudio. Era identificación de la serpiente y el tiempo que había transcurrido entre el accidente y la atención clínica que le dábamos. Entonces, en este caso, todos eran, la estadística que se presentó, todas con Botrops asper, con terciopelo. Por supuesto que hay otros vipéridos en el país, como la lora que usted menciona, que muchas veces no requieren más allá de una terapia sintomática. El suero antiofídico que tenemos aquí en el país, pues está diseñado para laquesis, Protalus y Botrops, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vamos a ver, neutraliza todas estas y neutraliza la de las dos vertientes, tanto Atlántico como Pacífico. En realidad, digamos, la variabilidad del veneno es demasiado amplia, porque inclusive hay un estudio en donde se sigue o se compara, perdón, la composición del veneno de las serpientes de diferentes edades, inclusive durante la misma serpiente a lo largo de su vida va a cambiar un poco la composición de su veneno. Entonces lo que queremos pues es neutralizar las proteínas que están ahí, ¿verdad? O sea, va a cambiar un poco la composición de que quizás tenga más fosfolipasas o más serinoproteasas, pero pues el suero va con anticuerpos que neutralicen tanto la fosfolipasa como la serinoproteasa, independientemente de la concentración que haya de una u otra. Perdón un segundito. Entonces, bueno, hay variación en eso, incluso por edad y por región. Pero desde un punto de vista inmunológico nos interesan las proteínas, no así tanto la concentración de una u otra. En el tema de las dosis, de acuerdo al paciente, yo creo que, bueno, cuando tenemos una coagulopatía, definitivamente necesitamos instaurar la terapia. Si no hay coagulopatía, podríamos esperar un poco. Sin embargo, yo creo que si tenemos certeza de que el animal fue mordido, yo aplicaría el suero antiofídico por el tema del tiempo. No me voy a esperar a que desarrolle la coagulopatía, que se desarrolle muy rápido en todo caso, pero si tengo certeza de que fue mordido, yo aplicaría la terapia de una vez. Dosis siguientes, pues se pueden hacer si no vemos una mejoría en los parámetros fisiológicos del paciente, pero siempre tomando en cuenta que nos va a aumentar el riesgo de reacciones anafilácticas. En este estudio, al menos, no fue necesario aplicar más dosis posteriores a los 20 mililitros iniciales. Gracias. Gracias. Le doy la palabra a Fiorella Rojas. Hola Dani. Dani, más que una pregunta, ¿verdad? No todos son preguntas. Te quería felicitar por la charla tan excelente, ¿verdad? Como hablábamos ahora en la mañana. A uno como estudiante no lo orientan, ¿verdad? Como a este tipo de temas. Y uno como estudiante tal vez está como un poquitillo perdido o piensa que nunca le va a llegar un caso de estos porque solo en las zonas, ¿verdad? Lejanas. Y no, Dani, muchísimas gracias, estuvo interesante, lindísima
y aprendimos bastante. Siento yo que tanto los que son médicos como los que estamos en proceso de, eh, le sacamos bastante provecho a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer unas de las preguntas que están en el chat. Mariela Alvarado dice, todo súper interesante, muchísimas gracias. ¿Usted qué tipo de terapia de fluidos recomienda durante la emergencia? Básicamente cualquier cristaloide, digamos, puede ser solución salina al 0.9%. Al menos no tuve un caso tan severo como para pensar en el uso de alguna solución hipertónica para la emergencia como tal. Entonces, solución salina es adecuado. Ya si el paciente lo requiere, ¿verdad? Tal vez hay algunos que se nos presentan con anemias, como en el estudio, en el caso que se presentó aquí, y entonces ahí ya uno podría valorar la opción posteriormente que salimos de la emergencia, transfusiones sanguíneas si fuera necesario. Ok, Cevitas Ulloa hace una pregunta que creo que ya respondió, que es ¿en cuánto tiempo administro el frasco de suero antiofídico? Si gusta, Cevitas nos avisa si quiere que profundice más en la respuesta. Bueno, Eh, básicamente son unos 3 minutos en promedio administrar la dosis. ok. iPad dice, ¿son necesarios los protectores hepáticos? Si es así, ¿cuál recomienda? En realidad no vimos daño hepático en estos pacientes, sin embargo no están de más. Al final de cuentas, pues el hígado va a tener el trabajo de un trabajo aumentado, digamos, en este caso para sintetizar nuevamente factores de coagulación, y podríamos utilizar prácticamente que cualquiera de los protectores hepáticos disponibles en el mercado nacional. No es necesario, pero no está de más tampoco utilizarlos. Okay. Luis Vargas, buenas noches, doctor. ¿Existe algún estudio que relacione el porcentaje de mortalidad con la zona de mordedura? Ok, bueno, no sé si por zona, vamos a ver, dicen por la zona de mordedura, sí, definitivamente. O sea, entiendo por zona de mordedura la región anatómica, que es mordido. Miembros anteriores y cabeza llevan mejor pronóstico que cuando es en el tronco. Cuando es a nivel de tórax, por ejemplo, es muy común el desarrollo de hemotórax, y por lo tanto, pues es una situación grave que conlleva a un mayor riesgo. Tal vez aquí en la presentación no puse una fotografía, pero básicamente también tuvimos un caso que fue mordido a nivel del abdomen y desarrolló un hemoperitoneo que, bueno, fue, o sea, muy dramático, digamos. Hicimos una laparotomía y vimos pues hemorragias en todo el mesenterio, digamos. O sea, todo, bueno, aparte del derrame de sangre en la cavidad, todo el mesenterio se presentaba hemorrágico. Entonces, cuando son mordidos a nivel del tronco, definitivamente la mortalidad es mucho mayor que cuando son mordidos en extremidades o en la cabeza. Ahora, si la pregunta es por zona, digamos, por región, al menos en el país no hay tanta variación en ese sentido. En el estudio panameño sí había una región, ahorita realmente no recuerdo cuál, que presentaba una mayor mortalidad que otras. María Alvarado, muchas gracias. Muy interesante la charla. Cuando un paciente es mordido por primera vez y se recupera con el suero, logra generar anticuerpos que le ayudan ante un eventual segundo ataque. Sí, definitivamente, o sea, lo que nosotros estábamos tratando de hacer con el toxoide es como replicar un poco un envenenamiento natural, digamos. El paciente que sobrevive a la primera mordedura va a desarrollar anticuerpos contra el veneno, y en la mayoría de casos los va a proteger de un segundo ataque o hasta un tercer ataque. Nada más que sí tienen, eso sí, la posibilidad de que en un segundo ataque desarrollen reacciones anafilácticas por los alergenos que están presentes en el veneno. Es raro que haya este tipo de eventos anafilácticos en una segunda mordedura, pero sí tienen un mayor riesgo. Las personas que trabajan con veneno, por ejemplo, los investigadores ahí en el clodomiro picado, hay algunos de ellos que, pues obviamente ellos han estado expuestos
bueno, no necesariamente al veneno a través de una mordedura, pero ellos trabajan el veneno una vez que se extrae la serpiente, se liofiliza, digamos, lo hacen polvo, y entonces se han expuesto al polvito de este veneno, incluso, digamos, por vía respiratoria, ¿verdad? Porque accidentalmente o cuando lo están manipulando, ¿verdad? Pueden inhalar un poco de este polvo y han desarrollado reacciones alérgicas importantes al veneno. María Rodríguez, buenas noches. A la hora de decidir en qué momento detengo la terapia con el suero antiofídico, observo parámetros como frecuencia respiratoria, cardíaca y temperatura. ¿Algo más que debo tomar en cuenta para detener su uso? Básicamente es la normalización de los parámetros fisiológicos. Si además tuvieras cómo medir presión sanguínea, pues sería un parámetro más a tomar en cuenta, porque el efecto del veneno también nos produce un shock hipovolémico. Entonces, pues si tienes los aparatitos para medir presión, sería un cuarto parámetro que podrías utilizar para esto. ¿Alguien más con alguna pregunta o algún comentario? Muchas gracias, Daniel. Entonces, sí estuvo muy buena la charla, muy interesante y bastante informativa y muy innovador el proyecto de tesis que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a los que nos acompañaron también. Esperamos que puedan acompañarnos en otras actividades. Todos los martes tenemos charlas de educación continua. Muchas gracias.